Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Ingeniería. Incertidumbre en la calibración de pesas por el método ABBA. Cabe mencionar que toda la información fue extraída de una guía de calibración del Centro Nacional de Metrología o CENAM. Primero que nada, ¿qué es el método ABBA? El método ABBA es un método de calibración por sustitución doble y es el más utilizado para obtener la diferencia de masa entre la pesa patrón y la pesa desconocida en la calibración. ¿Y cómo funciona tal método? Para saber cómo trabaja el método ABBA, necesitamos saber lo siguiente. Principio de medición, que consiste en comparar la fuerza ejercida sobre el plato de carga de una balanza debida al objeto contra la fuerza ejercida por una pesa de valor conocido o también llamado patrón de masa, con la finalidad de obtener una diferencia de lecturas entre ambas pesas. Sin embargo, en el resultado de dicha comparación, interviene la fuerza debida al empuje del aire o fuerza de flotación, teniendo que, en resumen, las fuerzas que actúan sobre la pesa son fuerza 1 o peso, fuerza 2 o empuje del aire y finalmente la fuerza 3 o fuerza normal del plato sobre la pesa, con lo que la ecuación de equilibrio del cuerpo queda descrita de la siguiente manera, donde la fuerza 1 o peso puede representarse como la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. La fuerza 2 o fuerza de empuje del aire se define como la densidad del aire por el volumen del objeto por la aceleración de la gravedad. Y finalmente, la fuerza 3 o fuerza normal, que también puede ser vista como la lectura hecha por la balanza y que es igual a una constante de proporcionalidad aproximada a la gravedad por la respuesta de la balanza en unidades de la balanza. Si sustituimos las expresiones anteriores en la ecuación inicial, obtendremos esta ecuación, conocida como básica de pesado. Ahora, si dijimos que la determinación de la masa se hace por comparación contra una referencia que es una pesa de valor de masa conocida o pesa patrón, podemos expresar dicha comparación de la siguiente manera, que son las fuerzas presentes en la medición de la pesa desconocida menos las fuerzas en la medición de la pesa patrón. Como nota, el miembro derecho de la igualdad anterior es la diferencia en lectura que hay entre la pesa muestra respecto a la pesa patrón, obteniendo así esta ecuación, que es la masa de la pesa desconocida menos la masa de la pesa patrón más la densidad del aire por la diferencia del volumen de la pesa patrón menos el volumen de la pesa desconocida y que es igual a la lectura obtenida de la balanza de la masa de la pesa desconocida menos la lectura obtenida de la balanza de la masa de la pesa patrón. pero no tan rápido. Hay una última cosa necesaria para completar nuestra ecuación de diferencia de masa, y eso es expresarlo en términos de masa convencional. La Organización Internacional de Metrología Legal define la masa convencional como, donde es la masa convencional de la pesa, es el valor de la masa de la pesa, es el valor convencional de la densidad del aire, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico a condiciones de referencia, 20 grados centígrados. es la densidad de referencia, 8.000 kilogramos sobre metro cúbico. es la densidad de la pesa, incluyendo en la ecuación el valor convencional de la densidad del aire, obtenemos la siguiente ecuación, que es la ecuación de pesada en valor de masa convencional, obteniendo así que la masa convencional de la pesa desconocida es igual a la masa convencional de la pesa patrón menos el producto de la densidad del aire menos 1.2 por el volumen de la pesa patrón menos el volumen de la pesa desconocida más delta M. ¿Y qué es delta M? Delta M es la diferencia de masa entre la pesa desconocida y la pesa patrón. ¿Y cómo se calcula delta M? Para determinar la diferencia de masa entre las pesas se utiliza la ecuación delta M es igual a delta L por SB, donde la diferencia de lecturas delta L entre las pesas es la siguiente. Delta L es igual a la diferencia de L2 con L1 más la diferencia de L3
con L4, todo esto entre 2. La inversa de la sensibilidad del instrumento para pesar, o SB, se calcula de la siguiente forma. La inversa de la sensibilidad es igual a la masa convencional de la pesa de sensibilidad sobre L3 menos L2, todo esto por 1 menos la densidad del aire menos 1.2 sobre la densidad de la pesa de sensibilidad. Pero, ¿qué es eso de L1 y L2 si nunca mencionaste nada de una pesa de sensibilidad? Ya sé que no mencioné nada acerca de un L1 o un L2, tampoco acerca de una pesa de sensibilidad. Sin embargo, lo voy a explicar a continuación. Las balanzas presentan una deriva a corto plazo, también llamada corrimiento del cero, que es un error sistemático que provoca que la balanza no marque exactamente cero cuando no hay ningún objeto sobre el plato de dicha balanza. El método ABBA permite colocar una pesa de sensibilidad que nos permite disminuir dicho efecto, además que permite determinar, como su nombre lo indica, la sensibilidad de la balanza. Bien, y por fin obtenemos que el modelo matemático para la determinación del valor de la masa convencional de una pesa es... Sí, por fin lo tenemos, pero ¿qué significa todo eso? Tienes razón, han sido muchos términos y ecuaciones. Así que mejor demos un repaso a cada uno de los términos de la ecuación. Es la masa convencional de la pesa desconocida. Es la masa convencional de la pesa patrón. Es la densidad del aire. Es la densidad del aire convencional en miligramos sobre centímetro cúbico. Es el volumen de la pesa patrón. Es el volumen de la pesa desconocida. Es el promedio de las lecturas de la balanza. Es la sensibilidad inversa de la balanza. Por fin terminamos. Terminamos la primera etapa. Ahora seguimos con la segunda etapa, que es identificación de las fuentes de incertidumbre. Ay, ¿en serio? Sí, y las fuentes de incertidumbre de la calibración de masa convencional son las siguientes. Por cierto, mencionaremos cada fuente de incertidumbre con su valor respectivo, puesto que será utilizado más adelante. 1. La incertidumbre debida a la masa convencional de la pesa patrón, que es igual a 0.08 miligramos. 2. La incertidumbre debida al volumen de la pesa patrón, igual a 0.015 centímetros cúbicos. 3. La incertidumbre del volumen de la pesa desconocida, igual a 0.015 centímetros cúbicos. 4. La incertidumbre del promedio de las lecturas del instrumento, que es igual a 0.0075 divisiones. 5. La incertidumbre debida a la sensibilidad inversa de la balanza, que es igual a 1.9 por 10 a la menos 4 miligramos sobre división. La incertidumbre debida a la densidad del aire es un caso especial, puesto que dicha se estima mediante la combinación de 5 fuentes de incertidumbre, y estas a su vez se obtienen de la combinación de otras fuentes de incertidumbre. Pero tranquilo, vámonos por partes. La primera componente de la incertidumbre de la densidad del aire es la incertidumbre debida a la presión atmosférica. Esta se compone por la combinación de la incertidumbre de calibración del barómetro, la incertidumbre debida a la resolución del barómetro, la incertidumbre debida a la variación de la presión atmosférica durante la calibración. La combinación de estas tres incertidumbres nos da un resultado de 16 pascales. La segunda componente es la incertidumbre debida a la temperatura, y esta se compone por la combinación de la incertidumbre debida a la calibración del termómetro, la incertidumbre debida a la resolución del instrumento, la incertidumbre debida a la variación de la temperatura durante la calibración. La incertidumbre combinada de estas tres da como resultado 0.048 grados centígrados. La tercera componente es la incertidumbre debida a la humedad relativa del aire. Esta se compone a su vez de la combinación de la incertidumbre de calibración del hidrógeno, la incertidumbre debida a la resolución del higrómetro, la incertidumbre debida a la variación de la humedad relativa del aire durante la calibración. El resultado de la combinación de las tres incertidumbres anteriores es 1.1%. La cuarta componente es debida a la constante R de los gases ideales, y es igual a 84 por 10 a la menos 7 joules sobre mol Kelvin. La quinta y última componente
es la incertidumbre debido al ajuste de la ecuación de la densidad del aire, y es igual a 9.577 por 10 a la menos 5 miligramos sobre centímetro cúbico. Y ahora, ¿qué haremos que ya tenemos cada una de las 5 componentes? Tenemos que obtener la incertidumbre de la densidad del aire mediante la combinación de estas 5 componentes. ¿Pero cómo lo hacemos? Hay que obtener los coeficientes de sensibilidad de cada una de las componentes, y esto es con la derivada parcial del modelo matemático de la densidad del aire respecto a la magnitud de entrada, obteniendo así los coeficientes de sensibilidad para cada uno de los componentes. Por último, se obtiene la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la incertidumbre estándar multiplicada por su coeficiente de sensibilidad, obteniendo así una incertidumbre de 0.0003 miligramos sobre centímetro cúbico para la densidad del aire. Ahora que tenemos las fuentes de incertidumbre, pasamos a la cuantificación y reducción. Esta la desarrollaremos mediante un ejemplo numérico, cuyos datos fueron obtenidos de certificados de calibración. Y tenemos una pesa patrón con una masa convencional de 1 kilo más 0.032 miligramos más menos 0.16 miligramos y con un volumen de 124.23 centímetros cúbicos más menos 0.03 centímetros cúbicos. También tenemos una pesa desconocida con un valor nominal de 1 kilogramo y un volumen de 127.32 centímetros cúbicos más menos 0.03 centímetros cúbicos. Las condiciones ambientales medidas iniciales y finales fueron una temperatura inicial de 20.5 grados centígrados y temperatura final de 20.7 grados centígrados, un nivel de hidrógeno de 45.3% inicial y 46.0% final, y una presión atmosférica de 80.960 pascales inicial y final de 81.020 pascales. El mejor estimado de la densidad del aire se obtuvo utilizando la ecuación del Buró Internacional de Pesos y Medidas, de acuerdo al promedio de las variables ambientales, siendo la densidad del aire igual a 0.955 miligramos sobre centímetro cúbico. Acerca de la pesa de sensibilidad, obtenemos que tiene una masa convencional de 50 miligramos más 0.0002 miligramos más menos 0.0014 miligramos y una densidad de 7200 miligramos sobre centímetro cúbico. Con todos estos datos, se llevó a cabo un ciclo de 6 lecturas, y la tabla siguiente muestra los resultados de cada una de ellas. Los datos obtenidos en la tabla, más los datos proporcionados por los certificados de calibración, nos ayudaron a estimar las incertidumbres anteriormente mencionadas en la parte de fuentes de incertidumbre. Ahora que tenemos todas las fuentes de incertidumbres estimadas, vamos a proceder a su combinación. Para ello, tenemos que calcular el coeficiente de sensibilidad de cada una de las fuentes de incertidumbre. Después, como hicimos anteriormente para calcular la incertidumbre combinada para la densidad del aire, vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres estándar multiplicadas por su coeficiente de sensibilidad. Lo que resulta de combinar todas las fuentes de incertidumbre es 0.08 miligramos, que es la incertidumbre de la masa de la pesa desconocida. Sin embargo, aún falta un último paso: expresar esta incertidumbre en forma de incertidumbre expandida. Para ello, tenemos que multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura correspondiente para el nivel de confianza deseado. En este ejemplo, el nivel de confianza deseado es de 95.45%, por lo tanto, le corresponde un factor de cobertura de 2.025. Al efectuar la siguiente operación, obtenemos que la incertidumbre expandida es 0.164 miligramos. Y el resultado de la calibración lo podemos expresar de la siguiente forma: